Para que haya conocimiento, deben existir por lo menos dos elementos. Por un lado, alguien que conozca, es decir, el sujeto, y por otro, algo que sea conocido, es decir, el objeto. De la relación entre ambos conceptos surgen dos posturas epistemológicas contrarias en relación al objeto, las cuales son de las que vamos a hablar hoy en día, que es el realismo y el antirrealismo. El realismo va a ser representado por mi compañero Gerald Castañón y yo voy a representar al antirrealismo. La estructura de nuestro debate se va a basar en una exposición inicial y los postulados de la teoría epistemológica a tratar, junto con sus vertientes si es necesario, la indicación de las características y principios que conforman la postura correspondiente, con el fin de defender la teoría epistemológica. También citas a autores relacionados con la postura a tratar, de los cuales plantearemos conceptos o frases que avalen el pensamiento o vertientes filosóficas. Y por último, reflexiones personales en cuanto a los puestos. Para empezar, los realistas científicos asumen que la ciencia no es que hable de la realidad, sino que es real. Y porque y por consecuencia todos los elementos de la ciencia existen en el mundo. Por ejemplo, las leyes. Estas existen. Con esto nos referimos a que están de alguna forma en el mundo. Por el contrario, no es algo que se enuncia ni tiene que ver con el lenguaje o la argumentación, sino que es una especie de entidad que está ahí, fuera del mismo modo que un campo electromagnético o incluso los números. Además, lo que el realismo plantea es que la ciencia se encarga de descubrir. Con lo anterior nos referimos a que el mundo obedece a ciertas leyes. La ciencia se encarga de descubrir estas leyes, cómo funciona el mundo. Esto va a permitir predecir cómo se comportará en un futuro la relación ya descrita. Bueno, a mí me gustaría empezar con la pregunta que gira en torno a esta discusión polémica. ¿Los sustantivos utilizados en el recurso científico nombran entes realmente existentes o son meros constructos creados por la imaginación científica? Dumont alguna vez lo afirmó. Él dijo que estos debates son complicados por el hecho de que los participantes frecuentemente apelan a distintos sentidos de realismo y por consiguiente fracasan a la hora de clarificar con precisión los problemas que están en el debate. Por el contrario, mi compañero, nosotros los antirrealistas consideramos que las leyes no son más que enunciados, es decir, no son cosas que existan como tal. Complementando lo anterior, podríamos decir que no pensamos que la ciencia descubra las cosas, sino que las explica. Lo anterior debido a que el universo se comporta de la forma en que éste quiere, por eso decimos que las explica. Por este motivo también hay teorías que se siguen considerando científicas, aunque otra ya haya descartado a la anterior. Es decir, la teoría geocéntrica, por ejemplo, ya está descartada. Sin embargo, en su momento era válida o verdadera, dicho en otras palabras, y de acuerdo a aquello, obviamente de acuerdo a aquello que se conocía en ese contexto histórico. Uno de los exponentes más influyentes de esto es Thomas Kuhn con su teoría de paradigmas. A mi parecer, un caso enigmático es el de Isaac Newton. Este autor en algunas de sus obras postula la famosa hipótesis no 5, que quiere decir, yo me invento las hipótesis. Newton plantea lo anterior debido a que desde esa época ya los antirrealistas manifestaban que la ciencia realmente no hace lo que quiere hacer, lo que dice hacer, perdón. En este caso, Newton aclara los postulados de los antirrealistas diciendo, yo no me invento las hipótesis, sino que las descubro a medida que voy comprendiendo cómo funciona el mundo. De lo expuesto por este autor, se puede realizar una inferencia válida respecto a que la ciencia descubre el auténtico ser y la auténtica esencia de cómo se comporta el universo. Bueno, yo no concuerdo con mi compañero. Por mi parte, lo puedo ejemplificar con las palabras dichas por Nicolás Copérnico en su obra acerca de las revoluciones celestes. Él dice más específicamente en el prólogo, donde él nos indica, y no es necesario que estas hipótesis sean verdaderas, ni siquiera que sean verosímiles, sino que basta con que muestren un cálculo condescendiente en las observaciones. Incluso tenemos hasta autores más contemporáneos como Bas van Frasen, el cual denominó el antirrealismo como un empirismo constructivo. Este autor propone que la ciencia se propone darnos en sus teorías un relato literalmente verdadero de cómo es el mundo, y la aceptación de una teoría científica conlleva la creencia de que ella es verdadera. Por lo tanto, como alternativa al realismo, nosotros, los antirrealistas o empirismo constructivista, tendríamos que desafiar por consiguiente esta doctrina realista. ¿A qué me refiero con esto? El realismo diría, la ciencia busca teorías verdaderas. La aceptación de una teoría implica también creer que es verdadera. Por el contrario, nosotros, según Van Frasen, la ciencia busca teorías empíricamente adecuadas. Y la aceptación de una teoría empírica depende solo de la creencia de su educación empírica. La crítica a mi compañero es típica de los antirrealistas.
Para mí, postura muestra que habría una estructura del mundo. Entonces, por más que existan cambios en las teorías científicas, habría una continuidad a nivel de ecuaciones matemáticas que representan relaciones empíricas teóricas. Un ejemplo de lo anterior es la teoría de Fresnel, la cual postula que no se puede reducir exclusivamente el carácter predictivo de estas teorías. Para mí una clara crítica al realismo es su inducción pesimista. Para explicar esta crítica citaré al ruso León Tolstói, el cual planteaba lo siguiente. No se producen cada año nuevos conocimientos científicos que después de sorprender a todo el mundo y traer fama y fortuna a sus inventores, finalmente incluso se admiten errores ridículos, incluso por parte de quienes lo promulgaron. Lo anterior invita a un pesimismo sobre el realismo científico, creo yo, y la inducción pesimista fue desarrollada por el filósofo Larry Laudan, el cual proponía lo siguiente, básicamente. Las teorías son aproximadamente verdaderas. Si las teorías actuales son verdaderas, las pasadas no pueden serlo. Sin embargo, las teorías que son falsas fueron en su minuto empíricamente exitosas. Por lo tanto, lo que hoy en día se considera verdadero posteriormente se demostrará que no lo es. La premisa del compañero, si las teorías actuales son verdaderas, las pasadas no pueden serlo, no es todo verdadera si nos preguntamos lo siguiente. ¿Hay un número tan importante de teorías que haya sido empíricamente exitosas en el pasado y ahora sean falsas? En realidad, estas teorías incorporan componentes teóricos de sus antecesores, en especial aquellos que han conducido al éxito empírico. Esta continuidad sugiere que hay una red estable de principios teóricos e hipótesis explicativas que han sido sobrevivientes a los cambios revolucionarios y que se ha vuelto perspectiva de nuestra imagen científica.